Bueno, pasamos a otro tema importante que es fracaso renal agudo. Menos preguntado, sin embargo, no menos importante. Entonces, el fracaso renal agudo, cuando vamos a llamar insuficiencia renal aguda, falla renal aguda, vamos a poner como insuficiencia renal aguda. Entonces, de insuficiencia renal aguda, tener en cuenta primero que aquí tenemos que ver tres causas, ¿no? Prerrenal, renal y posrenal. Primero, ¿cómo se define insuficiencia renal aguda? ¿No? A una caída brusca, ¿no? Una caída abrupta de la tasa de filtrado glomerular en la cual, ¿no? Perdón, la cual puede ser reversible. Esa es la palabra mágica, reversibilidad. Es lo que lo va a diferenciar de una enfermedad renal crónica. Entonces, en falla renal aguda se clasifica en prerrenal, renal y posrenal. La prerrenal es más frecuente, casi el 60%, 60 hasta 80 dicen, ¿no? 80% de casos causa prerrenal. La causa renal ya será en menos proporción, la posrenal aún menor. Entonces, la más frecuente es esta. Ahora, ¿cuál es la causa? La causa de prerrenal es todo lo que vaya a llevar a una disminución del volumen, sea deshidratación, hipovolemia, shock, etcétera, ¿no? Todo lo que lleve a una disminución de volumen. Que generalmente cuando pasan las 24 horas y no se ha corregido esto, le entraríamos a una fase o finalmente a una falla, una injuria renal aguda o insuficiencia renal aguda de tipo renal. Entonces, en las injurias renal agudas de tipo renal, tenemos lo que son las necrosis tubulares, ¿no? Necrosis tubular aguda. Que esa necrosis tubular aguda puede ser de tipo isquémica, que es la más frecuente dentro de la renal, y generalmente este tipo de necrosis tubular agudas, porque no se corrigió una falla renal aguda prerenal. Entonces, cuando esta perpetuó más de 24 horas, no se le dio un adecuado manejo, finalmente el paciente no pudo compensar, entonces pasaría a una falla renal de tipo renal, con necrosis tubular isquémica. Sin embargo, la necrosis tubular aguda también puede darse por tóxicos, ¿no? Y esos tóxicos pueden ser endógenos o pueden ser exógenos. Entonces, los endógenos, por ejemplo, tendremos daño, ¿no? Daño renal eh, por sustancias producidas dentro del organismo, como por ejemplo, hemoglobina, por ejemplo, una paciente que hace ratomiolisis va a liberar mioglobina, ¿no? Lo que va a llevar a obstruir a nivel tubular, y esta obstrucción tubular hace que pues se precipite, ¿no? Los iones a este nivel y no se pueda llevar los mecanismos de reabsorción, hay una falla en los cotransportadores, de modo que hace una falla renal de tipo renal por necrosis tubular aguda por tóxicos. En cambio, en la de tipo exógeno, ¿no? Necrosis tubular aguda por tóxicos exógenos, haríamos una falla renal, por ejemplo, por medicamento, ¿no? Por ejemplo, los aminoglucósidos, para producir una necrosis tubular aguda a nivel tubular, ¿no? Prácticamente el daño es a nivel de los túbulos. Y cuando hablamos de una falla renal aguda de tipo posrenal, aquí el sinónimo prácticamente es obstrucción, ¿no? Hay algo que no hace que pueda yo liberar, ¿no? la orina normalmente. Y esta obstrucción generalmente debería ser bilateral, o por ejemplo lo que muy frecuentemente se ve, HBP, ¿no? Cáncer de próstata, ¿no? Etcétera. Litis renal bilateral, ¿no? Entonces hay algo que está obstruyendo ahí, ¿no? Sinequias, etcétera, que no deja que pues se pueda liberar adecuadamente la orina, la orina formada. Entonces, esas son las causas más importantes, ¿no? De injuria, de insuficiencia renal aguda. ¿Qué más deberíamos saber acá? ¿Cómo diferenciarla, no? Sobre todo para diferenciar entre prerrenal y renal. Entonces, para esto nosotros vamos a, básicamente, vamos a fijarnos en estas tres características. El FENA es urinaria y la osmolaridad urinaria.
Entonces, el FENA, si es prerrenal, como es pre, es menor. Entonces, prerrenal, FENA menos de 1. Sodio urinario menos de 20. Y la osmolaridad urinaria estará mayor a 500 generalmente, ¿no? En cambio, en la renal, lo primero que deben buscar es el FENA. ¿Cómo está el FENA? En la renal, si el anterior está a menos de 1, será mayor a 1. El sodio en orina será mayor a 20 y la osmolaridad urinaria menor a 250. Ahora, ¿por qué? Porque una falla renal aguda renal, el problema es volumen. Entonces yo estoy perdiendo volumen. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese riñón? El riñón lo que va a tratar de hacer es reabsorber la mayor cantidad de sodio, ¿no? Por eso es que el sodio en orina está disminuido. Y como voy a reabsorber sodio, voy a jalar agua. Entonces voy a reabsorber sodio y agua, de modo que la osmolaridad en orina la orina va a salir concentrada. En cambio, en una falla renal aguda de tipo renal, el sodio, pues aquí el problema está dentro del riñón, como ya les decía a un inicio, ¿no? Igual que con la clasificación de hiponatremia. El sodio urinario, ¿no? Debería reabsorberse casi en un 85%, bueno, un 65%, pero este no se está reabsorbiendo en adecuado, entonces el problema está a nivel del riñoncito, ¿no? Y la osmolaridad urinaria, pues va a salir una osmolaridad urinaria diluida, ¿no? Porque acá, pues, no necesito reabsorber agua como en la anterior clase, ¿no? O sea, el anterior tipo, que es la prerrenal. Entonces eso es lo importante. Ahora, de insuficiencia renal aguda, también recordar los sistemas de clasificación. Entonces, los sistemas de clasificación, básicamente aquí hablamos de los sistemas de Cadigo y de Rifle. Entonces, de Cadigo tenemos 3 estadios, 1, 2, 3. Entonces, Cadigo, en realidad, estos son 2 tipos de clasificación se les da a la injuria renal aguda, ¿no? A la insuficiencia renal aguda. ¿Cuál utilizamos? Generalmente decimos Cadigo 1, Rifle quedado en desuso, ¿ya? Es más antiguo. Entonces, como alguien me preguntaba alguna vez, ¿no, doctora? ¿Y esto se utiliza solamente para la renal o para la prerrenal? En realidad, se utiliza para todas las insuficiencias renales, sean renales, perrenales o porrenales, ¿ya? Entonces, es un sistema de clasificación que, como les digo, Rifle quedó en desuso, entonces vamos a hacer la de Cadigo. Entonces, la de estadio 1 es con de 0,3 miligramos por decilitro de creatinina sobre la basal, ¿ya? Entonces, su incremento de 0,3 miligramos por decilitro sobre el basal en menos de 48 horas, hablamos de un estadio 1. O incremento de, lo otro sería que un incremento de 1,5 a 2 veces el valor basal. A 2 veces el valor basal. ¿Qué es si mi paciente vino, por ejemplo, con 0,5 de creatinina? Y al día siguiente mi paciente ya tiene 1 de creatinina aumentado el doble, ¿no? Entonces tendría que decir, ok, ese paciente ya tiene un injuria renal aguda, Cadigo 1, ¿no? Entonces, incremento de 0,3 o 1,5 a 2 veces el valor basal de ¿qué? De creatinina. Cadigo 2 es incremento de 2 a 3 veces el valor basal. Y Cadigo 3, más de 3 veces la basal o creatinina más de 4. Es decir, que si en el examen les pone un paciente que tiene creatinina en 5 y está haciendo una falla renal aguda, entonces la creatinina está más de 4, entonces una falla renal aguda, Cadigo 3. ¿Ya? Entonces así como se clasifica la falla renal aguda con el sistema Cadigo. ¿Ya? Estadio 1 de 1,5 a 2, estadio 2 de 2 a 3 veces el valor normal, estadio 3 de más de 3 veces el valor normal. ¿Y cómo se clasifica según el sistema Rifle? Entonces, R de riesgo, I de injury, ¿no? De injuria, F
de falla, de failure, L de loss y E de end, o sea, un estadio final. Entonces, risk va a ir con el estadio 1 de código, los mismos criterios. Y va a ir con el estadio 2 de código, o sea, los mismos criterios 1.5 a 2, 2 a 3. Y F va a ir con el estadio 3 de código. ¿Y qué pasa con loss y con end? En realidad, loss y end, loss es cuando ya hay un daño renal más de 4 semanas, es decir, más de un mes. Y end, cuando ya hay un estadio final, es decir, más de 3 meses de daño renal. Entonces, ¿cómo se clasifica la injuria renal aguda según los sistemas de código y de RIF? Entonces, básicamente ese es el, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante de insuficiencia renal aguda. Algo más que deberíamos saber de insuficiencia renal aguda, el tratamiento. Bueno, el tratamiento básicamente va a ser tratar la causa, ¿no?, que lo ha llevado a la falla renal aguda. Pero dentro de las medidas generales, tener importante la nefroprotección. Entonces, quitar nefrotóxicos. ¿Cuáles van a ser mis nefrotóxicos? Como les mencionaba en la parte de básicas, ¿no? No dar IECAS, no dar ARA2 en una falla renal aguda, no dar aminoglucósidos porque va a producir mayor daño a nivel tubular. Y en lo posible, evitar el uso de contraste. ¿Ya? Entonces serían las medidas importantes en una falla renal aguda. Luego, la hidratación es importante siempre y cuando el origen sea prerrenal. Si el paciente tiene una falla renal aguda y sé que le falta líquido, tengo que dar hidratación. La furosemida se debe usar en un paciente con falla renal aguda. Solamente se utiliza cuando hay sobrecarga de volumen. Es decir, si te ponen el cuadro de una falla renal aguda y el paciente está edematoso, está con signos de sobrecarga de volumen, puedo utilizar la furosemida para forzar o para aumentar la diuresis. Entonces, sí podría usarse solamente si hubiera sobrecarga de volumen. Y como le digo, lo más importante es tratar la causa de fondo. Entonces, aquí vamos a ver, la insuficiencia renal aguda, empezamos con las preguntas. Entonces, la insuficiencia renal aguda se define, ¿no?, como un deterioro abrupto, ¿no? Un deterioro abrupto de la función renal, el cual es reversible a diferencia de la falla por enfermedad renal crónica. El aumento mínimo de creatinina basal a partir del cual se define lesión renal aguda, cuando habíamos dicho que incrementaba como mínimo en código 1, 0,3, ¿no? Así empezaba la clasificación. En insuficiencia renal aguda, el bicarbonato preformado dura unos 5 días, ¿ya? 5 días es lo que dura, acuérdense, bicarbonato, son 5 días. La urea y la creatinina aumentan proporcionalmente a la disminución del filtrado glomerular. Se dice que ha perdido casi el 50%, algunos hasta 75%, para que haya un incremento de urea y creatinina. La etiología general de las insuficiencias renal agudas es, entonces hemos dicho que prerrenal es la más frecuente, casi hasta un 80%, ¿no? Y bueno, las otras son renal y posrenal en menos proporción. ¿Qué fármacos pueden desencadenar una insuficiencia renal prerrenal ante una situación de flujo renal comprometido y por qué? Uso lo que les comentaba, ¿no? Los IECAS y los AINES. ¿Por qué? Porque van a alterar los mecanismos de compensación renal. Me van a vasodilatar y me van a evitar la vasodilatación y la vasoconstricción, ¿no?, a nivel del glomérulo. Causan insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, todo lo que tenga que ver con volumen disminuido. Hipovolemia, deshidratación, etc. ¿En qué circunstancias se eleva más la urea que la creatinina? Esto se llama disociación urea-creatinina y básicamente se ven en estados de deshidratación o hemorragias digestivas, generalmente hemorragias digestivas altas, ¿no? Es algo muy frecuente que vamos a ver. Hemorragias digestivas altas, estado de deshidratación, podemos ver esta disociación urea-creatinina. Insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, el sodio en orina es, ¿no?, y la excreción fraccional de sodio. Entonces, en las iras prerrenal, el sodio urinario, ¿no?, era menor de 20
y el FENA, la excreción final de sodio, era menor a 1. En la ira prerrenal, ¿cómo es el volumen de diuresis y por qué, no? Bueno, en las iras prerrenales, generalmente, la diuresis va a estar disminuida, ¿no? Por disminución de la perfusión. El único tratamiento eficaz de la insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal es tratar la causa desencadenante. Si al paciente le falta volumen, tenemos que hidratarlo, ¿no? Si tras conseguir la expansión de volemia no existe diuresis adecuada, el fármaco a administrar es, ya nosotros le hemos dado volumen, pero el paciente no orina. Queremos forzar un poquito de diuresis, podríamos utilizar furosemida. Ojo, pero con cuidado, si el paciente vemos no orina a pesar del uso de furosemida, se suspende y pues ya incluso sería un criterio para entrar a diálisis. Las causas de insuficiencia renal aguda parenquimatosa o necrosis tubular aguda son, entonces les había comentado que necrosis tubular aguda puede ser de tipo isquémica, que es la más frecuente, o la otra que es tóxica, ¿no? Esos tóxicos podían ser endógenos o podían ser exógenos. En la enfermedad renal crónica, el tamaño de los riñones generalmente están normales, ¿no? Perdón. En enfermedad renal crónica están disminuidos. En insuficiencia renal aguda, cuando nos está hablando de necrosis tubular, o sea, nos está hablando de insuficiencia renal aguda, los tamaños son normales. Y es así como los diferenciamos. A veces decimos, paciente viene con una creatinina en 5, no sabemos si es agudo o es crónico. Entonces, pedimos una ecografía renal y vemos que los riñones están disminuidos de tamaño, entonces estaríamos hablando de enfermedad renal crónica. La causa más frecuente de muerte en el fracaso renal agudo es infecciones. La vejiga neurogénica puede causar insuficiencia renal aguda de tipo renal, ¿no? Porque vejiga neurogénica nos estaría hablando de una causa obstructiva, es decir, que la vejiga no funciona y está reteniendo orina. La causa más frecuente de obstrucción unilateral, litiasis. Y la causa más frecuente de obstrucción bilateral, la vía urinaria, hipertrofia benigna de próstata. ¿Qué pensamos cuando hay aparición de cilindros hemáticos? Cilindros hemáticos nos indican alteración o daño glomerular, ¿ya? ¿Qué es lo más probable encontrar en un sedimento urinario de ira prerrenal? Cilindros, prerrenal deshidratación, ¿no? Hialinos. Varón de 70 años es llevado a emergencia por diarrea abundante y oliguria de 3 días de evolución. Antecedente hipertensión arterial. Al examen está soporoso, deshidratado, está chocado, 80-50, 120 de frecuencia cardíaca, la urina 150 y creatinina 7. Así como más probable. Bueno, aquí estamos hablando de un paciente varón, ¿no? Que viene por una oliguria, ¿no? Pero ya tiene 3 días. En primera instancia podríamos pensar que es una injuria renal aguda de tipo prerrenal, pero ojo, ya tiene 3 días de evolución. Entonces, en este caso estaríamos hablando de una necrosis tubular aguda de tipo isquémica. No se corrigió, el paciente ya está chocado, ya está haciendo incremento de azoados y de hecho ya no orina. Entonces, ya la insuficiencia renal aguda, que un inicio fue prerrenal, han pasado más de 24 horas. Ya son 3 días, entonces ya está en una de tipo renal. ¿Qué tipo? Necrosis tubular aguda de tipo isquémica. En la insuficiencia renal aguda, ¿cuál es el trastorno hidroelectrolítico que se encuentra? Hiponatremia, ¿ya? Esto es en del 2020. El obrero fue traído a emergencia, ¿no? Tras sufrir aplastamiento, ¿no? Por caída de pared. Llega inconsciente con múltiples hematomas en tórax y miembro. 2 días después hace 200 mililitros de orina en 24 horas. O sea, el paciente está con oligonuria, ¿no? Con creatinina de 2.4, ácido úrico de 10 y CPK en 1500. Entonces, ¿qué está haciendo acá? El paciente está haciendo una rhabdomiolisis. Y de hecho, ya está en oligonuria, entonces es una insuficiencia renal aguda por rhabdomiolisis. ¿Y por qué? Porque la mioglobina ha obstruido los túbulos, de modo que esos ya no pueden cumplir su función de reabsorción, de modo que ha hecho pues una insuficiencia renal. Varón de 40 años con diarrea de alto flujo presenta diuresis de 200 mililitros en 24 horas, otra vez, ¿no? Sodio en orina de menos de 20. Excreción de sodio, FeNA menos de 1, sodio urinario menos de 20,
diarrea, ¿no? Creatinina sérica de 1.8. ¿Cuál es la indicación a seguir? Entonces es un paciente que primero está haciendo una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal. Y en este caso, ¿por qué? Es por diarreas profusas. ¿Cuál es el tratamiento acá? Les había comentado, el tratamiento de insuficiencia renal aguda prerrenal es tratar la causa de base. ¿Cuál es lo que le está comenzando? Las diarreas. ¿Qué tengo que hacer? Hidratación, ¿no? Entonces aquí la clave es reto de fluidos, pues, ¿no? Tengo que dar hidratación, porque es lo que le está llevando a hacer insuficiencia renal aguda.